Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 13. Emergencia Pokémon, parte 5. ¿Qué es esto? Un nuevo capítulo por el que no has tenido que esperar meses. Inimaginable XD. Hola lectores. Sé que es un poco raro que publique otro capítulo tan pronto después del anterior, pero últimamente estoy súper motivado, sobre todo porque estoy muy emocionado por el lanzamiento de Pokémon Escarlata y Pokémon Violeta a finales de esta semana. Tengo muchas ganas de empezar a jugarlos y por fin conseguir mi Sprigatito. No sé ustedes, pero creo que el diseño es increíble. En fin, y hablando de otras noticias emocionantes, me complace anunciar que, por fin, se ha roto el empate entre qué Pokémon evolucionarán tras derrotar a Misty. Quiero agradecer enormemente a Flame Wolfe por ser el lector que dejó la reseña que desempató, y puedo confirmar que el ganador fue Abra. Sinceramente, me habría conformado con cualquiera de los dos, pero creo que este fue probablemente el mejor resultado. Ojalá pueda mantenerla con vida para conseguir un Alakazam. Finalmente, quiero agradecer a quienes han apoyado la historia revisándola, marcándola como favorita y siguiéndola. Se lo agradezco mucho, así que muchas gracias. Por favor, recuerda que Pokémon no es mío, solo de Misok, y espero que disfrutes este capítulo. Emergencia Pokémon, parte 5. Nolan observaba con creciente nerviosismo cómo más y más densas columnas de humo negro azabache se filtraban en la habitación. Se oía un golpeteo continuo, y solo podía imaginar que era causado por Ekans y Koffing, que se abalanzaban repetidamente contra la puerta, intentando desesperadamente entrar. El ruido solo sirvió para poner al chico rubio aún más nervioso de lo que ya estaba, y lo peor era que sabía que la puerta no resistiría mucho más. No tardarían en entrar. La puerta ya se doblaba y cedía bajo la fuerza del ataque. En cualquier momento, explosión. Con un último y tremendo estruendo, la puerta y la barricada improvisada finalmente cedieron. Nolan y Meadow gritaron y se tambalearon hacia atrás, intentando evitar ser alcanzados por la lluvia de vidrio, metal y astillas de madera. A su alrededor, Ash y Misty hicieron prácticamente lo mismo. Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo para orientarse, pues casi inmediatamente después de que la puerta volara en pedazos, Koffing se abalanzó sobre ellos como una bala de cañón jovial. Koffing. Rió el Pokémon Violeta, mientras que, tras él, Jessie, James, Meowth y Ekans entraban en la habitación. Todos tenían una sonrisa peligrosa mientras veían a Koffing surcar los aires hacia sus enemigos. ¡Guau! Gritó Nolan sorprendido, agachando la cabeza rápidamente para evitar que el proyectil morado le diera en la cara. Ash y Misty hicieron lo mismo, lanzándose hacia un lado para evitar ser golpeados también. Por suerte, Koffing no los golpeó directamente, pero ahí se acabó su buena suerte. Porque, por desgracia, el impulso del Pokémon redondo y flotante fue suficiente para mantenerlo en marcha. Con otro fuerte estruendo, Koffing terminó estrellándose contra una de las muchas estanterías que alineaban la habitación. Casi de inmediato, el mueble quedó reducido a escombros, pero ese era el menor de sus problemas. Porque el ataque no solo había destruido las estanterías, sino que también había hecho volar por los aires docenas de Pokébolas que las cubrían. Como una extraña lluvia escarlata, las cápsulas cayeron al suelo, dispersándose y rodando en todas direcciones como una bolsa de canicas. Nolan observó con horror cómo algunos de los preciados objetos rodaban peligrosamente cerca de la banda de ladrones que los atacaba. «Traigan esas Pokébolas», gritó la enfermera Joy con urgencia. La mujer parecía asqueada ante la idea de que el equipo Rocket consiguiera siquiera una, y tener que explicarle a un pobre joven entrenador que le habían robado sus preciados Pokémon. Rezó para que no llegara a eso. Al oír las palabras de la enfermera, Nolan y Meadow se lanzaron desesperados, dispuestos a arriesgarlo todo si eso significaba salvar a esos pobres e inocentes Pokémon. Frenéticamente, comenzaron a recoger las Pokébolas caídas tan rápido como pudieron, pero por desgracia, no fueron lo suficientemente rápidos. Frente a ellos, Meowth sonrió alegremente mientras hacía prácticamente lo mismo, lanzándose para enfrentarse al dúo. Para horror del chico rubio, el Pokémon gato rasguño logró atrapar dos de las Pokébolas caídas con sus peludas patitas antes de que Nolan pudiera detenerlo. Jeje. Meowth los atrapó. Meowth ronroneó alegremente, moviendo la cola de la emoción. ¡No! Exclamó Nolan, completamente horrorizado. Bulba. Meadow parecía tan horrorizada como su humano ante este último giro de los acontecimientos. Jessie y James, por otro lado, se veían muy animados y empezaron a animar a su compañero. Ekans y Koffing también parecían muy contentos con las acciones de sus compañeros Pokémon. Oh no.
Buen trabajo, Meowth. Felicitó James con alegría. Buen trabajo, asintió Jessie en señal de acuerdo. Nolan y Meadow, aunque horrorizados por lo que sucedía ante ellos, no se distrajeron más que un par de instantes. Siguieron rebuscando en el suelo y, afortunadamente, lograron recoger el resto de las pokebolas caídas. Rápidamente se las pasaron a Ash y Misty, quienes las aceptaron aturdidos. Recuperando la compostura, ambos corrieron hacia la unidad de transporte, que seguía en marcha, y descargaron todas las pokebolas en la cinta transportadora. Una a una, desaparecieron bajo una luz brillante mientras eran teletransportados a un lugar seguro. Mientras tanto, Nolan y Meadow se habían vuelto hacia el equipo Rocket, mientras que la enfermera Joy se acercó a él para hacer prácticamente lo mismo. Baja esas pokebolas ahora mismo. Ladró con un tono más propio de la oficial Jenny que de la enfermera Joy. Ambas contienen Pokémon que están recibiendo tratamiento por heridas. No irán a ningún lado con gente como tú. El equipo Rocket finalmente dejó de celebrar y volvió a concentrarse en la situación. Sus firmes sonrisas burlonas regresaron de inmediato. A Nolan se le encogió el estómago de asco con solo mirarlos. En realidad, no les importaban en absoluto las horribles atrocidades que estaban cometiendo. Era repugnante. Ahí te equivocaste, señora. Le susurró Meowth con malicia, apretando con fuerza las dos pokebolas. Meowth las arrebató de buena gana, así que se las queda. Meowth. Correcto. Jessie y James asintieron en acuerdo con la evaluación de Meowth. A ellos no les importó. Nolan simplemente no podía superar el hecho de que realmente les importaba un bledo lo que hacían. Daba igual que los dos Pokémon dentro de esas pokebolas estuvieran heridos y necesitaran el tratamiento adecuado. Ambos tenían entrenadores que los adoraban, pues no los habrían llevado al centro si no fuera así. No merecían ser separados con tanta violencia. No por gente como esta escoria. La escoria que se reía de todo eso ahora mismo. Y fue entonces cuando algo dentro de él se quebró. No te irás de aquí con esos Pokémon, declaró el entrenador de cabello dorado en un tono amenazante bajo, un tono que incluso hizo que el equipo Rocket pausara su risa, no sin luchar. Jessie y James lo miraron con incredulidad, ambos sorprendidos de que este chico frente a ellos, este pequeño idiota, realmente pensara que él y su debilucho Bulbasaur podrían representar una amenaza para ellos, el equipo Rocket. Debe estar bromeando. De repente Jessie empezó a reírse con sarcasmo y arrogancia. Oh, no, Jessie, creo que el niño pequeño realmente lo dice en serio, sonrió James, divertido también. Ricitos de oro tiene agallas, se lo concedo. Meowth le sonrió oscuramente al humano de cabello dorado, qué lástima que Meowth vaya a dejarlos a todos sin aliento. Detrás del chico en cuestión, Ash y Misty miraban a Nolan con preocupación y miedo también. Nolan, ¿no puedes hablar en serio?, le susurró Ash a su mejor amigo, con un tono más que un poco preocupado. No puedes ganar contra sus tres Pokémon. Se lamentó Misty, desesperanzada. ¿Qué otra opción hay?, replicó Nolan a los otros dos entrenadores, quienes lo miraron boquiabiertos. Si no luchamos, nos robarán esos Pokémon y también a todos los demás del centro. No puedo quedarme de brazos cruzados. Ahora, vamos a Prado. Saur. Meadow no pudo evitar sonreír en señal de asentimiento ante su valiente entrenador. Después de todos los insultos que habían lanzado hacia ella y su humano, Meadow esperaba una pequeña venganza. Ahora habían subido un nivel, atrapando a esas pobres criaturas indefensas en esas pokebolas, así que las palabras de Nolan fueron exactamente las que Meadow esperaba oír. Se colocó frente a su compañero humano con aire protector, mirando fijamente a los otros tres Pokémon, quienes la observaban con incredulidad. Seguramente no creía que podría enfrentarse a los tres y ganar. Solo había una manera de averiguarlo. Al darse cuenta de que iban en serio, el equipo Rocket volvió a reír, pero aceptó el reto. Formando una fila frente a Meadow, Ekans se enroscó a la izquierda, mientras Koffing descendía a la derecha, dejando a Meowth en el centro. Los tres le dedicaron una sonrisa maliciosa a Meadow, quien se mantuvo firme, mirándolos fijamente a los tres. Solo esperaba que su entrenadora tuviera alguna estrategia en mente. De lo contrario, podría haber entrado en un problema mayor. Ja. Parece que el imbécil va en serio, dijo Jessie con una risita sombría. Bueno, entonces supongo que tendremos que mostrarle exactamente qué pasa cuando un pequeño aspirante a héroe decide interponerse en nuestro camino. Ekans, vete. Acaba con estos pequeños debiluchos, Koffing. Añadió James, y sus dos Pokémon morados se lanzaron de inmediato al ataque. Meadow se preparó, pero mantuvo la calma.
Esos Pokémon heridos contaban con ella. No iba a decepcionarlos. Ekans, usa picadura venenosa para bajarles los humos. Ordenó Jessie. Koffing, muéstrales lo doloroso que es ser envenenado con tu gas venenoso. Repitió James. Ekans llegó primero a Meadow. Abriendo de par en par su enorme mandíbula, el Pokémon serpentino comenzó a escupir docenas de largas y esbeltas agujas. Cada una brillaba con una inquietante luz violeta. Aullando de dolor, Meadow se tambaleó hacia atrás unos pasos al ver que varias agujas le golpeaban la cabeza. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para concentrarse, ya que en cuanto terminó el ataque de Ekans, Koffing comenzó su propio ataque. Flotando hacia abajo, justo frente a Meadow, Koffing comenzó a expulsar un gas verde y apestoso por todos los agujeros que cubrían su cuerpo. Meadow se desplomó y tosió al inhalar algunos de los vapores, pero por lo demás estaba ilesa y no había sido envenenada por el ataque. Frente a la escena, el rostro de James se contorsionó de sorpresa. ¿Qué? Jadeó el hombre de cabello cian, perdiendo la calma por una fracción de segundo. ¿Por qué no funcionó el ataque de Koffing? Ahora fue el turno de Nolan de sonreír. Porque Meadow no es solo un Pokémon de tipo planta, sino también de tipo veneno, lo que la hace inmune a ataques como el ataque de gas venenoso de tu Koffing, explicó con arrogancia mientras los ojos de James se abrían con incredulidad. Detrás de Nolan, Ash y Misty también parecían sorprendidos. La enfermera Joy, por otro lado, no prestaba mucha atención a la batalla. En cambio, aprovechaba la distracción para seguir transportando todas las Pokébolas almacenadas lo más rápido posible. No sabía eso. Ash se maravilló ante la información que Nolan acababa de revelar. Supongo que realmente sabe lo que hace, respondió Misty, sonando impresionada. Frente a donde los Pokémon todavía luchaban entre sí, Jessie y James no estaban tan impresionados por lo conocedor que estaba demostrando ser Nolan. Si hay algo que odio es a un sábelo todo insufrible. Gruñó James, frustrado. Entonces aplastemos a ese pequeño ratón de biblioteca, dijo Jessie, una sugerencia que a James le pareció muy agradable. Los dos criminales estaban a punto de darles nuevas órdenes a sus compañeros Pokémon, pero, por desgracia para ellos, esta vez Nolan se les adelantó. El chico rubio tenía una idea en mente. Solo esperaba que funcionara, porque no había plan B, y no habría vuelta atrás para esos dos Pokémon confinados si la fastidiaban. Rápido, Prado. Exclamó el chico de cabello dorado con urgencia. Usa tu látigo de Vid y agarra a Ekans y Koffing. Meadow obedeció rápidamente las instrucciones de su compañera, extendiendo sus lianas desde debajo del bulbo. Con gran velocidad y aún mayor precisión, logró enrollar una de ellas alrededor del cuerpo de Koffing como un lazo, mientras que con la otra rodeó el cuello de Ekans antes de apretarla como un collar. Los dos Pokémon comenzaron a retorcerse furiosamente, intentando soltarse, pero Meadow no se lo permitió. Con una sonrisa de suficiencia, la pequeña Pokémon verde simplemente los apretó con más fuerza, apretándolos hasta que sus vías respiratorias quedaron obstruidas, lo que hizo que sus forcejeos se debilitaran lentamente. Naturalmente, Jessie y James estaban horrorizados por este último giro de los acontecimientos. ¡Oh, no! Jadeó James, horrorizado. Imposible. Gruñó Jessie con furiosa incredulidad. Ahora golpéenlos. Nolan animó a su compañera, complacido de que ella se defendiera bien contra los dos. Maréenlos, Meadow. Ya bastante divertido, Meadow sonrió ampliamente y asintió, e inmediatamente comenzó a golpear a Koffing contra la cabeza de Ekans. Los dos Pokémon morados comenzaron a aullar y a agitarse de dolor. Intentaron liberarse de las enredaderas que los habían atrapado, pero fue inútil. Tras un fuerte golpe, Ekans gimió, sintiendo un dolor de cabeza inminente. Koffing simplemente emitió un gemido bajo, sintiéndose mareado. No sean tan cobardes. Siseó Meowth a sus compañeros Pokémon cohete, avergonzado de estar perdiendo cuando eran 2 contra 1. Defiéndanse. No pueden. No mientras ese pequeño Bulbasaur los tenga a todos atados. Gruñó Jessie, frustrada. Su plan no se suponía que saliera así. Este pequeño imbécil lo estaba arruinando todo. Sintiendo que los dos Pokémon enemigos estaban ya suficientemente aturdidos, Nolan supo que era hora de la siguiente fase de su plan de batalla. Solo esperaba que funcionara, porque si funcionaba, derrotaría a Ekans y Koffing a la vez, dejando solo a Meowth con quien lidiar. El Pokémon gato arañazo aún no había entrado en combate, pero quién sabía cuánto duraría. Nolan y Meadow debían estar preparados para cualquier cosa. Ahora suéltalos, Meadow. Ordenó Nolan, y Meadow liberó a los dos Pokémon que gemían de sus lianas.
Usen semillas sangrantes. Al igual que en la batalla contra Welkin, el bulbo de Meadow comenzó a brillar con un ominoso resplandor verde. Desde la abertura superior, Meadow disparó rápidamente 2 semillas que también brillaban. Ekans y Coffin, aún demasiado aturdidos y confundidos por su ataque anterior, no tuvieron oportunidad de esquivar las semillas a tiempo. Ekans sintió de inmediato que una de las semillas sanguijuelas se le clavaba en el cuello, mientras que Coffin recibió un golpe directo entre los ojos. En cuestión de segundos, delgadas enredaderas frondosas brotaron de las semillas y atraparon casi de inmediato a los 2 Pokémon morados. Meadow sonrió al sentir cómo se les absorbía la energía y la usó para reparar el daño que había recibido del ataque de picadura venenosa. Se sintió mucho mejor de inmediato, mientras que sus enemigos se debilitaban con cada segundo que pasaba. No tardarían en quedar fuera de combate de una vez por todas. Al ver a sus compañeros forcejeando, Jessie y James quedaron atónitos. «Les está quitando toda la energía», exclamó James horrorizado. «Rápido, Meowth», instó Jessie con un tono frenético. «Entra y ayúdalos». Meowth sonrió con suficiencia y asintió. Parecía que tenía que hacerlo todo él mismo. Dejando las 2 Pokébolas que había robado antes, el adorable Pokémon de tipo normal se lanzó a la batalla, con sus afiladas garras extendidas amenazadoramente. Meowth los liberará. Tranquilizó Meowth a Ekans y Coffin, quienes seguían forcejeando mientras su energía se agotaba. Golpes de furia. Meowth. En un frenesí de movimientos borrosos, Meowth comenzó a arañar con sus garras a Ekans y Coffin. O mejor dicho, a las semillas sanguijuela que se les habían pegado. El Pokémon gato araña hizo trizas las lianas en un instante, antes de retirar con cuidado las 2 semillas de Ekans y Coffin, respectivamente. Estaban claramente debilitados, pero aún tenían energía suficiente para luchar. Meowth lo había logrado. Nolan, aunque decepcionado por no haber logrado noquear a Ekans y Coffin como esperaba, no iba a desaprovechar la oportunidad que se le presentaba. Meowth, antes de correr a ayudar a su compañero Pokémon Rocket, había dejado las 2 Pokébolas robadas en el suelo, y Jessie y James no las habían recogido. Estaban completamente desatendidos, lo que significaba que esta era su oportunidad. Reaccionando rápidamente al último giro de los acontecimientos, Nolan se giró rápidamente para mirar a su compañera. Ella asintió, indicando que entendía lo que él intentaba transmitir en silencio. «Rápido, Prado, usa el látigo de Vid», la instó. Meadow respondió inmediatamente extendiendo sus lianas de nuevo. Meowth, creyendo que esperaban repetirles el mismo truco, les gruñó. «Meowth. Eso no va a funcionar 2 veces. Meowth», declaró el Pokémon de tipo normal mientras se lanzaba a un lado, apartando también a Ekans y Coffin del alcance de las enredaderas. Ninguno parecía darse cuenta de que las enredaderas de Meadow estaban demasiado lejos como para que fueran sus objetivos. Momentos después, caí en la cuenta. Saur. Pradera no pudo evitar vitorear a carcajadas al lograr colocar sus lianas sobre las superficies lisas de las Pokébolas sin ningún obstáculo. Las envolvió rápidamente y las retrajo, devolviendo las Pokébolas a un lugar relativamente seguro. «Buen trabajo, Meadow», exclamó Nolan con alegría, mientras que detrás de él, Ash, Misty y la enfermera Joy también vitoreaban. «Estoy tan orgulloso de ti. Bulba». Meadow no pudo evitar pavonearse ante los elogios de su mana, contenta de haber podido ayudarla. Como era de esperar, el equipo Rocket estaba menos entusiasmado con su éxito que Nolan y Meadow. «Oye, no es justo», se quejó Jessie molesta. «Ya robamos esas Pokébolas», exclamó James furioso. «No pueden robármelas». Nolan se burló y negó con la cabeza. No podía creer que se hubiera dejado intimidar por estos idiotas antes. Ahora se daba cuenta de que estos bromistas no eran como los Rockets empedernidos de los que había oído hablar en las noticias. No eran más que matones aficionados, en el mejor de los casos. «Meowth los recuperará», declaró Meowth, abalanzándose hacia Meadow con las garras extendidas amenazantemente. Sin intimidarse en lo más mínimo, Meadow le entregó rápidamente las 2 Pokébolas que había recuperado a Nolan, antes de usar un preciso látigo cepa para detener a Meowth en seco. Aprovechando la situación, Nolan se giró en el acto y les entregó las Pokébolas a Ash y Misty. Ambos asintieron, entendiendo su petición sin que él tuviera que expresarla. Ash y Misty se apresuraron a dejar las Pokébolas en el transportador, y las 2 Pokébolas recuperadas desaparecieron como las demás, sanas y salvas al fin. El rostro de Jessie se estaba poniendo de un profundo tono escarlata, estaba tan enfurecida por su interferencia.
Pequeños idiotas, lo van a pagar caro. Exclamó entre dientes. Meowth, Ekans, Koffing. Ataquen a ese Bulbasaur todos a la vez. Meadow jadeó al verse rodeada de inmediato. Los 3 Pokémon enemigos le sonrieron con malicia antes de que comenzara el asalto. Sin siquiera usar ataques estándar, los 3 Pokémon cohete simplemente se abalanzaron sobre ella. La atacaron, la mordieron, la golpearon, fue brutal. Prado. Gritó Nolan aterrorizado. Saur. Bulbasaur. Gimió Meadow con un dolor agonizante. Aunque intentó defenderse, los 3 la superaban. La situación no pintaba muy bien para ella. Al menos había logrado salvar a los otros Pokémon. Meadow podía consolarse sabiendo eso. Nolan no pudo hacer más que observar con pánico, sin saber cómo ayudar a su querida compañera, demasiado horrorizado como para pensar siquiera en liberar a Welkin de su Pokébola para intentar ayudarla. Por suerte, Ash y Misty estaban menos aturdidos por este último giro de los acontecimientos y rápidamente dejaron de lado el horror ante la situación de Meadow y se recompusieron. No podemos quedarnos aquí mirando. Gritó Misty con un tono de urgencia. Tenemos que ayudar a Nolan y Meadow. ¿Pero qué le vamos a hacer? Se lamentó Ash, desesperanzado. Pikachu todavía está demasiado débil para pelear. Era cierto. A pesar de todo el alboroto, el pequeño Pokémon amarillo aún no había recuperado el conocimiento. Incluso si despertara, probablemente no serviría de mucho. Era imposible que Pikachu pudiera defenderse de 3 Pokémon a la vez en su estado. Esto es la guerra. Le recordó Misty sin rodeos. Todavía quedan Pokébolas en los estantes. Ve a buscar algunas y empieza a lanzarlas. Ash asintió, entendiendo, y corrió hacia donde las garras mecánicas seguían ocupadas sacando las docenas de Pokébolas de los estantes para enviarlas por el transportador. Agarrando algunas antes de que las garras pudieran quitárselas, Ash regresó corriendo para reunirse con Misty. Está bien, respiró profundamente para calmarse, antes de lanzar una de las Pokébolas que había recogido. Pokébola, aquí vamos. La Pokébola voló por los aires antes de abrirse de golpe. En un haz de luz roja brillante, un Pokémon se materializó con la reconocible forma de un Pidgey. Era un poco más pequeño que Welkin, pero parecía gozar de buena salud. Lo suficientemente bien como para ayudar en el combate, al menos. Pidgey, el pequeño tipo volador, arrulló. Casi de inmediato, Ekans notó al recién llegado y, dejando de golpear repetidamente a Meadow, se dedicó a perseguir a Pidgey. Encabritándose en toda su estatura, Ekans le enseñó los colmillos a la aterrorizada criatura. Ekans. Siseó ferozmente. Pidgey. Pidgey graznó asustado, antes de despegar para escapar. Ekans sonrió con satisfacción, afortunadamente sin volver su atención al lugar donde Meadow todavía estaba siendo atacado por Koffing y Meowth, mientras que detrás de ellos, Jessie soltó una breve risa de desagradable humor negro. Esa cosa no puede vencernos. Se jactó con arrogancia. Ash lo fulminó con la mirada, antes de devolver a Pidgey a su Pokébola en silencio y entregársela a Misty, quien la dejó caer en la cinta transportadora para que se teletransportara con las demás. Ash seleccionó otra Pokébola de la que llevaba en brazos. No. Respondió a la provocación de Jessie, pues prueba esta. Pokébola, allá vamos. La Pokébola cayó al suelo con un ruido metálico, abriéndose de golpe y revelando que no había ningún Pokémon dentro. Ash se puso serio, al igual que Misty, Nolan y la enfermera Joy. Está vacío. Ash jadeó horrorizado. Así nunca los venceremos. Exclamó Misty con ansiedad. Algunas Pokébolas están vacías, les informó la enfermera Joy con pesar. Una expresión de frustración cruzó brevemente el rostro de Ash. Ahora me lo dice, gimió Ash. No podemos rendirnos ahora, tenemos que ayudar a Meadow. Instó Nolan a su mejor amigo con desesperación, odiando ver que su compañero seguía luchando, a pesar de estar ya muy cansado. Rápido, Ash. Intenta otra. Bien, asintió Ash ante el tono preocupado del chico rubio, seleccionando otra Pokébola. Esta parece una verdadera ganadora. Pokébola, vamos. El chico de cabello negro lanzó una Pokébola por tercera vez, y por suerte, esta estaba ocupada. Una vez más, una figura familiar apareció en la habitación, esta vez un Rattata. El pequeño roedor morado olfateó el aire con curiosidad al ser liberado. Rattata. Parloteó con fuerza. El equipo Rocket no se intimidó en lo más mínimo. Pequeño, comentó James con una ligera burla. Fue al oír la voz de su compañero que Koffing dejó de atacar a Meadow. Se fijó en el Rattata y, al igual que Ekans, decidió divertirse un poco. Se elevó amenazadoramente sobre el pequeño roedor.
Coffin. Rió amenazadoramente. Ratata. Gritó Ratata presa del pánico, antes de retirarse. Suspirando, Ash devolvió el Ratata y arrojó la Pokébola al transportador, donde desapareció de inmediato en un destello de luz brillante. Casi todas las Pokébolas habían sido transportadas a salvo lejos del conflicto. Solo quedaban unas pocas, incluyendo la que aún llevaba Ash en brazos. El moreno estaba a punto de elegir otra, pero antes de que pudiera hacerlo, Misty se acercó con una Pokébola suya. Y era una suya, no una que estuviera en el centro Pokémon. Esto no está funcionando, Ash, le dijo sin rodeos, y Ash no pudo evitar asentir en acuerdo con su evaluación de la situación. Supongo que tendré que tomar esto en mis propias manos. Mientras todo esto sucedía, Meadow, a pesar de estar a punto de desplomarse, había logrado contener las garras de Meowth ahora que era un duelo individual, después de que Ethan y Coffin fueran distraídos con éxito por los demás. Derribando a Meowth con un preciso látigo cepa, Meadow aprovechó la oportunidad para retirarse. Se tambaleó hacia Nolan y se desplomó a sus pies, exhausta. El chico rubio la alzó en brazos de inmediato, abrazándola con fuerza. «Ay, Meadow. Siento mucho que te hayan dado una paliza. ¿Estás bien?» La voz de Nolan estaba cargada de preocupación. Saur Meadow gimió suavemente, lo que Nolan interpretó como «viviré». «Gracias por luchar por nosotros», susurró Nolan mientras la abrazaba con más fuerza para demostrarle su agradecimiento. «Esos Pokémon están a salvo ahora gracias a ti, y también logramos rescatar a todos los demás. No podría estar más orgulloso de ti. Eres la mejor compañera que jamás podría haber pedido». Meadow acarició su rostro cariñosamente, sintiendo lo mismo. «Ahora descansa, ¿de acuerdo?», le dijo Nolan con dulzura. «Te lo has ganado con creces». Meadow asintió y se acomodó en sus brazos, feliz de dejar que alguien más tomara el relevo por el momento. Y, por suerte, había alguien más que dispuesta a ocupar su lugar. «Chicos, ya hicieron suficiente. Metan el resto de las Pokébolas en el transportador y luego saquen a Meadow y a Pikachu de aquí», instruyó Misty a los chicos mientras se hacía cargo del asunto, girándose para sonreírle el equipo Rocket. «Yo me encargaré de estos payasos». Frente a ellos, Jessie, James y Meowth sonrieron con sorna, más divertidos por su burla que ofendidos. Se burlaron de Misty con condescendencia. «En caso de que seas demasiado tonto para darte cuenta, duérpete, tu amigo acaba de intentar enfrentarnos él solo y ahora su Pokémon está todo agotado», señaló James, su tono sugiriendo que estaba hablando con un idiota. «No puedo verte haciéndolo mucho mejor». «Exactamente», asintió Jessie en señal de acuerdo. «Es una gran declaración viniendo de una señorita tan pequeña». Las dos últimas palabras no habrían sido más condescendientes si Jessie lo hubiera intentado, pero Misty las ignoró rápidamente. Al fin y al cabo, tenía 3 hermanas mayores. Sabía cómo tratar con mujeres egocéntricas. «Al menos tienes razón sobre la parte bonita», sonrió ampliamente la chica de cabello naranja, tratando de meterse bajo la piel de Jessie. «Gracias por el cumplido». Jessie y James se burlaron de sus palabras. «La chica piensa que es bonita», dijo James en tono sarcástico. «Estoy de acuerdo con ella», asintió Jessie, fingiendo seriedad. «Creo que ella también es bonita, bastante patética». Ese comentario fue más difícil de ignorar para Misty. La joven se sonrojó de rabia, pero se libró de tener que replicar. Tras enviar las últimas Pokébolas por el transportador, Ash y Nolan regresaron junto a su nueva amiga. Y Nolan estuvo más que feliz de decirles lo que pensaba de ellos. «Eso es un poco exagerado viniendo de un cobarde como tú», espetó el rubio, con un tono de veneno puro. «Vienes aquí intentando robar Pokémon débiles y heridos, porque no tienes el valor de salir a atrapar a los tuyos. Tienes que recurrir a ataques de 3 contra 1 para ganar. Y te atreves a llamar patético a alguien más. Mírate en el espejo, si es que puedes hacerlo sin romperlo, vieja bruja fea». Todos quedaron boquiabiertos ante el repentino arrebato del chico de cabello dorado. Todos menos Jessie. Su rostro se tornó de un desagradable tono escarlata mientras su indignación e incredulidad se disparaban. ¿Cómo me acabas de llamar?» La delincuente lo miró boquiabierta. Nolan simplemente sonrió, complacido de haberla irritado. «Te llamé vieja, fea, bruja», se burló con malicia, sonando más como Garioak que su yo agradable habitual. «Lo dije lo suficientemente lento para ti, ¿o debería escribirlo?». James y Meowth parecían absolutamente aterrorizados mientras Jessie comenzaba a temblar con una ira ardiente.
Oh, ahora lo has logrado, pequeño mocoso, sonaba la mujer lista para romperle el cuello con sus propias manos después de tal insulto. Pokémon Cohete, ataca. Ekans, Koffing y Meowth se lanzaron al ataque, listos para reanudar la batalla. Sin embargo, antes de que Nolan se preocupara por no haber ido tan lejos, Misty se interpuso frente a él, con su Pokébola aún en la mano. No vas a hacerle daño a mis nuevos amigos. Gritó en señal de protesta. Te lo demostraré. Pokébola, vamos. Lanzando la Pokébola, todos esperaban con ansias la revelación de la identidad del Pokémon de Misty. Fuera lo que fuese lo que esperaban, no fue lo que se materializó segundos después. Una criatura blanca perlada con forma de pez y estampado escarlata apareció en el suelo, agitándose al no tener agua. Un pequeño cuerno adornaba la cabeza del Pokémon, pero ese era su único rasgo mínimamente amenazante. Nolan reconoció al instante al Pokémon como un Goldeen. Goldeen, dijo el Pokémon acuático con una extraña voz acuática que sonaba como la de una mujer. Jessie y James se enfrentaron, y Nolan, sinceramente, no podía culparlos. ¿En qué demonios estaba pensando Misty? Una Goldeen estaba en demasiada desventaja para luchar eficazmente en tierra. El equipo Rocket la convertiría en Sushi. Afortunadamente, las cosas no llegarían a eso. Al darse cuenta de su error de juicio, Misty levantó su Pokébola una vez más y la dirigió hacia su agitado Goldeen. Goldeen, regresa. Ordenó, y Goldeen desapareció dentro de los confines del dispositivo en una neblina de luz brillante. ¿Ese es su mejor intento? El rostro de Jessie parecía tener un dejo de lástima, aunque también cruel. Ella está acabada, se rió James, sacudiendo la cabeza ante lo que veía. Misty no se avergonzó en lo más mínimo de lo que acababa de pasar, y en lugar de eso, le dedicó una sonrisa burlona al equipo Rocket. Su confianza les infundía confianza, al menos a Nolan, Ash y la enfermera Joy. Saben tan bien como yo que hay muchos Pokémon de agua que no pueden luchar en tierra, les recordó Misty, claramente en su elemento. Goldeen es uno de ellos. Solo estaba calentando. Nolan, percibiendo de inmediato la mentira y la muestra de bravuconería por lo que era, se inclinó más cerca de ella. Misty, ¿qué estás haciendo? Le susurró al oído para que nadie pudiera oírlo. Misty se giró para mirarlo con una expresión poco impresionada en su rostro. Estoy tratando de distraerlos para ganar tiempo suficiente para sacar a Meowth y Pikachu de aquí, respondió ella, manteniendo la voz baja también, así que por el amor de Dios, muévanse. Ella le dio un pequeño empujón, y Nolan retrocedió unos pasos, tambaleándose, hasta donde Ash y la enfermera Joy estaban de pie, cerca de la camilla que aún sostenía la figura inconsciente de Pikachu. Ambos se acercaron rápidamente para hablar con él, tras haber visto el intercambio que había tenido con Misty, quien desde entonces había vuelto a discutir verbalmente con el equipo Rocket para mantenerlos distraídos. ¿Qué va a pasar?, preguntó Ash inmediatamente. Nolan le hizo un gesto para que bajara la voz antes de responder a su pregunta. Ella está tratando de mantenerlos a todos distraídos el mayor tiempo posible, explicó Nolan, y Ash y la enfermera Joy lo miraron sorprendidos. Ella está tratando de darnos una oportunidad de alejar a Meowth y Pikachu ya que ya no pueden pelear. Ash asintió, sintiendo una inmensa gratitud hacia Misty en ese momento. Incluso después de todos los problemas que le había causado, ella seguía intentando ayudarlo a él, a su mejor amigo y a sus compañeros. Puede que apenas se hubieran hecho amigos, pero ella era sin duda una amiga auténtica y leal. Entonces tenemos que hacer lo que ella quiere, declaró Ash, moviéndose hacia la camilla que sostenía a Pikachu y agarrando su asa con fuerza. Pero no podemos dejarla sola con ellos. Protestó la enfermera Joy, con un tono de preocupación. Son peligrosos. ¿Quién sabe qué podrían hacerle? Nolan se mordió el labio, dividido. Tenía que admitir que tenía las mismas reservas. No le gustaba la idea de dejar a Misty sola para defenderse del equipo Rocket, pero también sabía que tenía que poner a salvo a Meowth y a los demás. Estaba entre la espada y la pared. Bueno, ¿qué más podemos hacer?, le preguntó frenéticamente a la enfermera Joy. La mujer de cabello rosa se frotó la barbilla mientras lo pensaba un momento. Tras unos segundos, respondió con un tono increíblemente serio. Me quedaré aquí con Misty, declaró finalmente, levantando una mano para pedir silencio cuando ambos chicos inmediatamente comenzaron a protestar. No, escúchenme. No tenemos tiempo para discutir. Los dos muchachos no parecieron contentos, pero respetaron su petición. No podemos dejarla sola, pero ustedes necesitan sacar a sus Pokémon de aquí, continuó la enfermera Joy. Intenten salir del centro si pueden.
Luego contacten con la oficial Jenny y díganle lo que sucede. Ella podrá ayudarnos. ¿Y tú, enfermera Joy?, preguntó Ash preocupado. ¿Quién te cuidará? La enfermera Joy simplemente ignoró sus preocupaciones, para gran disgusto del chico de cabello azabache. ¿Tienes algún Pokémon con el que luchar? Nolan también estaba nervioso por dejarla desprotegida. Sin embargo, al oír sus palabras, la enfermera Joy se dio una palmada en la frente, maldiciéndose por no haberlo pensado antes. ¡Claro!, gritó como si recordara algo importante. Mi Chansei. A ver si los encuentras al salir. Si puedes, envíalos aquí para que te ayuden. Saben algunos movimientos que deberían frenar al equipo Rocket. Los dos chicos aún parecían un poco inseguros de dejarlos atrás, pero sabían que era mejor no discutir con un adulto en un momento como este. Con rapidez, Nolan colocó con cuidado a la exhausta Meadow en la camilla junto al cuerpo de Pikachu, antes de unirse a Ash en la manija. Sin poder evitar sentirse unos cobardes por huir, aunque no les quedaba otra opción, Nolan y Ash hicieron precisamente eso. Con las piernas ardiendo por el esfuerzo, los dos chicos salieron corriendo de la habitación tan rápido como pudieron. Nolan simplemente rezó para que no estuvieran cometiendo un terrible error al hacerlo, y ese es otro capítulo menos. Me alegra finalmente haber avanzado un poco en la historia y casi haber terminado otro episodio. Unos 2 capítulos más deberían ser suficientes, y entonces finalmente llegaremos a uno de los episodios más icónicos de Pokémon que recuerdo. En fin, ahora que por fin hemos resuelto el último tema que publiqué para que votaran, podemos pasar a uno que me entusiasma mucho. Un nuevo Pokémon para mi arsenal de Nuzlocke. Siempre me gustan estos porque me permiten crear un nuevo personaje / personalidad para el equipo de Nolan. Aquí están las opciones. Opciones de Pokémon, Ruta 11. Drowzee, mujer, naturaleza imprudente, habilidad de insomnio túnel de roca. Mankey, hembra, naturaleza traviesa, habilidad de espíritu vital ruta 8. Growlithe, masculino, naturaleza relajada, habilidad de fuego repentino. Sinceramente, creo que solo hay un Pokémon para elegir aquí, especialmente considerando que pronto me enfrentaré a un gimnasio de tipo planta, pero la decisión no depende de mí. Por favor, deja un comentario para votar por qué Pokémon te gustaría ver a Nolan atrapar en esta historia. Finalmente, gracias por leer este capítulo y espero que lo hayan disfrutado. Espero poder subir otro capítulo pronto, si no me distraigo mucho jugando a los nuevos juegos. Como dije antes, estoy deseando tener por fin mi Sprigatito. Hasta la próxima, seguid leyendo. Capítulo 14. Emergencia Pokémon, parte 6. Hola lectores. Sé que no es habitual que actualice la historia si no es domingo, pero estuve muy ocupado este fin de semana y no tuve tiempo de publicar esto ayer. Aún así, quería publicar este capítulo esta semana, así que lo publico ahora. Pero basta de eso. ¿Qué tal están disfrutando de Pokémon Escarlata y Pokémon Violeta? He disfrutado mucho de la pequeña parte del juego que he jugado hasta ahora, y me encantan muchos de los nuevos Pokémon. Bueno, pasemos al resultado del último tema de votación. Les pedí que eligieran al nuevo Pokémon para el equipo de Nolan, y puedo confirmar que el ganador fue Growlithe. La verdad es que estoy súper emocionado por este. Growlithe y Arcanine son algunos de mis Pokémon favoritos, así que me alegra poder usar uno. Si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia de nombre para él, por favor, déjenla en una reseña. También quiero agradecer a quienes han apoyado la historia revisándola, marcándola como favorita y siguiéndola. Agradezco mucho su apoyo, así que gracias. Por último, recuerda que Pokémon no es mío, solo mis oglos son. Espero que disfrutes este capítulo. Emergencia Pokémon, parte 6. Los músculos de las piernas de Nolan ardían en protesta mientras él y Ash intentaban maniobrar la camilla con sus dos compañeros Pokémon a través de la improvisada pista de obstáculos a la que se había reducido el pasillo del hospital. El equipo Rocket había destrozado el lugar en su persecución tras invadir el centro Pokémon. De hecho, todo era un desastre. Sillas volcadas y rotas, macetas destrozadas con tierra goteando por todas partes, y un pequeño carrito volcado, derramando docenas de frasquitos de diferentes medicamentos. Era un verdadero reto para los dos chicos intentar moverse por el espacio abarrotado, y una pequeña parte de Nolan se preguntaba si ese era el objetivo. Quizás el equipo Rocket había armado semejante desastre a propósito, para impedir cualquier escape. No pudo evitar preguntarse qué otros trucos usaría la banda criminal para conseguir lo que deseaba. Inmediatamente sintió una nueva oleada de preocupación. ¿Cómo estaban Misty y la enfermera Joy? ¿Estaban bien? ¿O el equipo Rocket les había hecho algo terrible? ¿Les había hecho daño, o algo peor?
Nolan se apresuró a desechar esos pensamientos perturbadores. No le harían ningún bien a nadie. A pesar del dolor constante que les invadía las pantorrillas, Nolan y Ash maniobraron la camilla para pasar por una curva especialmente complicada. La curva estaba parcialmente bloqueada por un carrito volcado con artículos de limpieza, y casi de inmediato los dos chicos se encontraron de nuevo en la recepción. Lo que encontraron no les auguró nada bueno, y ambos dejaron escapar breves exclamaciones de horror. El lugar estaba en completo desastre. Nolan se quedó sin aliento y miró a su alrededor, a lo que antes había sido la impecable recepción de un centro Pokémon. Parecía como si un huracán la hubiera arrasado. El escritorio al que la oficial Jenny había llegado en motocicleta hacía apenas unas horas estaba casi partido por la mitad. Claramente, había sido destrozado por el cuerpo de Ekans, que se retorcía con fuerza. El ordenador que había estado encima también estaba destruido sin posibilidad de reparación. Cables sobresalían de la pantalla rota y chispeaban erráticamente. No había forma de que pudieran usar la función de videoteléfono para pedir ayuda, y Nolan dudaba que llegaran a tiempo a la sala de espera para probar los teléfonos. Comprobando por si acaso, Nolan se dio cuenta rápidamente de que ni siquiera era una posibilidad. La entrada al pasillo que conducía a dicha sala había volado en pedazos y ahora estaba completamente derrumbada. A juzgar por el olor a lodo negro y violeta que cubría los escombros, era obra de Coffin. Nolan hizo una mueca al darse cuenta de que para hacer sonar la alarma, abandonar el centro era su única opción. Sacudiendo la cabeza mientras luchaba por asimilar la magnitud de la destrucción que la banda criminal había causado, Nolan detuvo la camilla antes de volverse hacia Ash, listo para darle al otro chico su evaluación de la situación. No podemos parar. Protestó de inmediato el chico de cabello azabache, pero Nolan lo interrumpió antes de que pudiera decir algo más. Podemos por un minuto, le aseguró Nolan rápidamente a su mejor amigo, antes de ir directo al grano. Escucha, no podremos llamar a la policía desde aquí, y volver a la sala de espera no es posible. Ash dirigió su mirada rojiza hacia el corredor destruido y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Sí, eso definitivamente no va a pasar, se vio obligado a admitir. ¿Y qué podemos hacer? No podemos dejar a Misty y a la enfermera Joy aquí solas. Nolan hizo una pausa y se frotó la barbilla pensativo antes de responder. Tenía una idea, pero no estaba seguro de que fuera muy buena. Aún así, era mejor que no hacer nada, y era la única sugerencia que tenía. Solo esperaba que Ash lo dejara terminar antes de descartarla por completo. No, no podemos. Uno de nosotros tiene que quedarse aquí y ayudar, mientras el otro va a buscar ayuda, dijo Nolan con gravedad, y Ash inmediatamente pareció temeroso de separarse de nuevo. Y tú tienes que ser quien vaya. Señaló las puertas automáticas de cristal que habían sobrevivido milagrosamente al resto del ataque destructivo del equipo Rocket. Un ladrillo suelto había caído en su camino, impidiéndoles cerrarse correctamente. Como resultado, se abrían y cerraban constantemente, o al menos lo intentaban, a intervalos regulares. Ash se opuso rotundamente al plan y no dudó en expresar sus sentimientos. No, negó el pelinegro con la cabeza. De ninguna manera. No me voy a ir como un cobarde y te dejo atrás. Ni hablar. Sinceramente, Nolan esperaba una respuesta tan vehemente de su mejor amigo. Ash, después de todo, era muy protector con sus seres queridos, y era demasiado valiente y noble para su propio bien. Aún así, el chico rubio no podía negar que era bastante frustrante en un momento como este. No era momento de ser terco, no con tanto en juego. Miró con el ceño fruncido a su mejor amigo, quien le devolvió la mirada con una de las suyas. No hay otra opción. Exclamó el chico de cabello dorado, con un tono que demostraba lo exasperado que estaba porque Ash no lo escuchaba. Ahora no tenemos tiempo para discutir sobre esto, Ash. Tienes que irte tú porque tienes que sacar a Pikachu de aquí. Yo tengo que quedarme porque soy el único de los dos que todavía tiene un Pokémon que pueda ayudarnos a combatir al equipo Rocket. Ash parecía como si se hubiera tragado un limón mientras dejaba que esas palabras calaran en sus oídos. ¿Pero no lo ves, Nolan? Ash negó con la cabeza, descartando la lógica de su mejor amigo. Pikachu es justo la razón por la que tengo que quedarme aquí. Nolan lo miró con incredulidad, desconcertado por cómo había llegado a esa conclusión. Al ver la confusión del otro chico, Ash se apresuró a explicar su razonamiento. Sigue muy débil, aunque logremos derrotar al equipo Rocket, necesitará tratamiento, murmuró Ash, mirando a su compañero inconsciente con una expresión desolada. ¿Cómo puedo sacarlo de aquí sabiendo eso? Nolan simplemente lo miró boquiabierto, totalmente incrédulo.
Pero podrías traerlo de vuelta una vez que sea seguro. Intentó desesperadamente razonar con él, pero Ash simplemente negó con la cabeza obstinadamente. No puedo hacerlo, dijo Ash, sin querer ceder. Pikachu necesita estar aquí, así que aquí es donde nos quedaremos. Nolan quería sacudirlo, estaba siendo tan testarudo. ¿Y qué harás si, no, cuando el equipo Rocket supere a Misty? Preguntó Nolan, con la frustración reflejada en su tono y expresión facial. Pues deja a Welkin aquí para que te ayude. Dijo Ash exasperado, como si fuera obvio. Esta vez fue Nolan el que meneó la cabeza. No puedo, de lo contrario lo haría, argumentó el chico rubio con vehemencia. A Welkin lo atraparon hace un momento. Primero tiene que acostumbrarse a que sea su entrenador antes de que lo preste a alguien más. Es muy importante. Ash simplemente se encogió de hombros en respuesta, enfureciendo aún más al chico rubio. Entonces supongo que tendré que arreglármelas sin él, anunció el chico de cabello negro, para gran disgusto de Nolan. Porque no me voy de este centro Pokémon. No hasta que Pikachu se recupere. Nolan ni siquiera intentó resistirse a la tentación de enojarse, frustrado. No podía creer que estuvieran teniendo esta conversación en ese momento. Se preguntó si, en toda la historia de la Liga Pokémon, dos entrenadores nuevos se habían metido en tantos problemas en su primer día. Negando con la cabeza, Nolan abrió la boca para discutir, pero luego suspiró y la cerró sin decir palabra. Sabía que no tenía sentido. Ash Ketchum era prácticamente la personificación humana de la terquedad, y una vez que tomaba una decisión, no había manera de cambiarla. Nolan sabía que no tenía tiempo para intentarlo, así que se conformó con fruncir el ceño mientras finalmente cedía. Bien. Ganas. Además, no tenemos tiempo que perder discutiendo. Nolan se hundió en la derrota y, a pesar de las circunstancias, Ash no pudo evitar sonreír levemente. Está bien, Ash, quédate aquí y yo daré la alarma. Suena bien, Ash asintió en acuerdo. No, no lo hace, pero se nos acaba el tiempo, así que escucha, ordenó el chico rubio, y Ash volvió a prestarle atención. Mientras no estoy, tendrás que buscar por el centro y encontrar a Chansey, la enfermera Joy. Recuerda, dijimos que los enviaríamos a ayudarla. Entendido, Ash asintió entendiendo. Una vez que hayas hecho eso, trata de mantenerte fuera de la vista, continuó Nolan, tomando nota del breve destello de disgusto que cruzó el rostro de Ash ante sus palabras. Sé que esconderse de una amenaza no es realmente tu estilo, Ash, pero no lo olvides, Pikachu no puede protegerte ahora mismo. Necesita que lo protejas. Esas palabras fueron suficientes para cortar cualquier discusión que Ash pudiera haber tenido. Supongo que tienes razón. Ash apretó los dientes, no le gustaba la idea de esconderse como un cobarde, pero se dio cuenta de que Nolan tenía razón. Satisfecho de que Ash no fuera a discutir con él otra vez, Nolan siguió adelante. Volveré tan pronto como pueda, juró el chico rubio mientras levantaba suavemente a la exhausta Meadow de la camilla y la abrazaba fuerte, y ten cuidado. Ash asintió con seriedad. Tú también, respondió, dándole a su amigo más antiguo una sonrisa increíblemente forzada, ambos rezando para que esta no fuera la última vez que se vieran. Ahora vete. Rápido. Vamos. Ante el tono apremiante de su amigo, Nolan asintió antes de volverse hacia las puertas. Echó a correr tan rápido como pudo, ignorando los dolores en las piernas. Atravesando las puertas a toda velocidad, se adentró en la noche, sin atreverse a mirar atrás por si acaso eso quebraba su decisión de irse. Pero iba a volver. Una vez que encontrara ayuda, volvería. Nolan solo rezaba para que llegara a tiempo. La alternativa ni siquiera merecía ser pensada. Mientras tanto, mientras los dos nuevos entrenadores estaban teniendo su discusión en la recepción destruida, en una parte diferente del centro Pokémon, otra joven entrenadora estaba teniendo su propio momento intenso. Sigue así, Starmie. Lo estás haciendo genial. Los vítores de Misty resonaron en el almacén donde antes se guardaban todas las Pokébolas. Después de que Nolan y Ash huyeran del lugar, llevándose a Meadow y a Pikachu en silla de ruedas, la chica de cabello naranja se quedó valientemente, decidida a ayudar a sus nuevos amigos, dándoles tiempo para traer refuerzos. Así, con unas cuantas burlas y pullas bien puestas que herirían hasta el ego más indestructible, Misty logró mantener al equipo Rocket donde estaban, completamente distraídos mientras discutían. Sin embargo, con el tiempo, los criminales adultos se cansaron de las peleas infantiles, mucho antes de lo que Misty había previsto. Fue entonces cuando la batalla comenzó de nuevo. Sintiendo que esta vez no podría jugar con sus Golden como antes, Misty decidió que era hora de recurrir a los peces gordos.
Es decir, a su propio compañero Pokémon. Starmie, el mejor Pokémon que una chica podría pedir. Dado como Staryu en su 10º cumpleaños, Misty siempre había atesorado el regalo que su querida abuela se había tomado el esfuerzo de capturar especialmente para ella. La niña lo había adorado, el inusual Pokémon se convirtió de inmediato en su orgullo y alegría, así como en su máxima prioridad. Antes de emprender su propio viaje, Misty lo llevaba a nadar todos los días y se aseguraba de mantenerlo en óptimas condiciones. Pulía la joya en el centro de su cuerpo todas las noches antes de acostarse, un hábito con el que solo se obsesionó más después de evolucionarlo mediante el uso de una piedra agua, que había comprado con el dinero que habían ganado luchando juntas. Habían estado juntas durante tanto tiempo, eran familia, y no había otro Pokémon que Misty preferiría tener a su lado. Especialmente en un momento como este. Ahora ambos hacían todo lo posible por mantener al equipo Rocket contra las cuerdas, mientras que, ligeramente encogida tras ellos, la enfermera Joy observaba la batalla con ansiedad, sintiéndose completamente impotente mientras deseaba que los chicos se apresuraran a traerles ayuda. Aunque, para ser justos, Misty y Starmie parecían estar bien sin ella. Koffing. Envenena a ese extraño Pokémon con tu ataque de gas venenoso. Ordenó James mientras Ekans y Koffing se cernían amenazantes sobre Starmie. Koffing. Koffing sonrió con sorna mientras expulsaba una densa niebla verde por todos los agujeros de su cuerpo. La nube apestosa se acercaba cada vez más al Pokémon estrellado. Misty sabía que su compañera no tenía la misma inmunidad al veneno que la de Nolan, pero la chica de cabello naranja no estaba demasiado preocupada. Después de todo, tenía un plan en mente y confiaba en él. Dispénsalo con tu giro rápido. Ordenó Misty rápidamente. Starmie se elevó en el aire antes de empezar a girar. Cada vez más rápido, en cuestión de segundos sus numerosos puntos morados se convirtieron en una sola mancha borrosa. Tuvo el efecto deseado. La corriente de aire generada por el vertiginoso movimiento fue suficiente para dispersar la nube de gas venenoso antes de que pudiera alcanzar a Starmie. No había sido envenenada. James dejó escapar un gruñido de frustración al ver que el ataque había fallado, pero Jessie se apresuró a responder. Ekans, noquea a esa cosa con tu picadura venenosa. Ladrió la criminal a su propio compañero Pokémon. Ekans. Ekans siseó y se agitó mientras mostraba sus colmillos y disparaba una lluvia de agujas moradas brillantes hacia Starmie. Starmie dejó escapar un gemido de dolor cuando algunas de las agujas dieron en el blanco. La misma técnica. Dijo Misty con calma, sabiendo que no había nada peor que un entrenador pudiera hacer en una batalla que perder la calma. Defiéndete. Al oír la orden, Starmie repitió su maniobra anterior y usó su ataque giro rápido para desviar las agujas venenosas. Algunas rebotaron hacia Ekans, quien se vio obligado a esquivar su propio ataque. Esa era la apertura que Misty había estado esperando. Ahora Starmie. Ordenó Misty mientras su compañero aterrizaba con destreza a pocos metros de ella. Golpea a Ekans y Koffing con tu ataque psíquico. Antes de que el equipo Rocket siquiera pudiera parpadear, Starmie cumplió la orden. Todos observaron con asombro cómo la luz de la habitación parecía concentrarse en la hermosa joya que era el núcleo de Starmie. La piedra roja brilló con todos los colores del arco iris, antes de que un resplandor azul intenso envolviera todo el cuerpo de Starmie. Momentos después, Ekans y Koffing quedaron envueltos en la misma luz etérea. Gimiendo a todo pulmón, los dos Pokémon de tipo veneno se elevaron por los aires, revolviéndose en agonía mientras la energía los atravesaba como fuego. El ataque de tipo psíquico era muy efectivo contra los de tipo veneno, y se notaba. Tanto Ekans como Koffing dudaban de poder continuar la batalla después de esto. Dudas que compartían sus entrenadores. Ekans. Jadeó Jessie horrorizada, consternada por el hecho de que su compañero estuviera perdiendo contra una bobalicón. Koffing, ¡no! James estaba igualmente horrorizado. Date prisa, Meowth. Entra y ayúdalos. Insistió Jessie, el único Pokémon que tenían a su disposición. El Pokémon gato rasguño no sabía qué hacer, mientras observaba con miedo las brillantes figuras levitantes de Ekans y Koffing, quienes seguían retorciéndose y llorando de dolor. Después de todo, no sabía mucho sobre la especie Starmie, solo que eran de tipo agua. Espera, agua, eso era todo. Miau. Lo tengo. Ronroneó tímidamente mientras se ponía a trabajar. Saltando por los aires con la gracia que solo un felino de primera como él poseía, Meowth saltó a lo alto de uno de los estantes que antes albergaban todas las Pokébolas.
Arrastrándose por él, el adorable Pokémon de tipo normal no tardó en alcanzar la gran garra mecánica que coronaba el transportador, la cual se había desactivado tras teletransportar la última Pokébola. Con una sonrisa maliciosa, saltó sobre una de ellas, aferrándose a ella mientras usaba todo su peso para arrastrarla hacia abajo. Misty y la enfermera Joy estaban tan absortas en la batalla entre los otros tres Pokémon que ni siquiera lo notaron, ni tampoco vieron cuando Meowth usó su ataque Golpes Furia para arrancar parte del metal protector de la garra, dejando algunos cables al descubierto. Con un movimiento rápido, Meowth también los cortó, provocando que chisporrotearan peligrosamente. Solo cuando Meowth empezó a blandir la garra hacia abajo, Misty se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. «¡Cuidado, Starmie!», gritó en pánico, sabiendo lo que significaría si su compañera era tocada por la garra defectuosa. Aunque la advertencia llegó demasiado tarde. Sin la menor piedad ni remordimiento por sus actos, Meowth rió alegremente mientras blandía la garra contra Starmie, saltando en el último segundo para evitar ser atrapado en lo que estaba a punto de suceder. El frío metal de la garra, por no mencionar los cables chispeantes expuestos, golpeó a Starmie de frente. El efecto fue instantáneo. Starmie gritó. Misty no pudo hacer más que observar con horror cómo su compañero era electrocutado, voltio tras voltio desgarrando su cuerpo en lo que debía ser una agonía pura y sin adulterar. A su lado, la enfermera Joy jadeó y se tapó la boca con la mano, asqueada por la muestra de tan maliciosa crueldad. El equipo Rocket, por otro lado, rebosaba de alegría. Starmie no solo se había visto obligado a abandonar su ataque psíquico, liberando a Ethan Coffin y poniendo fin a su sufrimiento, sino que también había recibido un golpe devastador en el proceso. Fue una doble victoria para ellos, y observaron con regocijo cómo sus compañeros se levantaban del suelo. Ethan y Coffin parecían un poco maltrechos y cansados, pero era evidente que habían podido seguir adelante. Lo mismo no podría decirse del pobre Starmie. El Pokémon enjollado se había desplomado donde estaba, con sus extremidades sacudiéndose erráticamente mientras temblaba de dolor. La piedra roja que formaba el núcleo de la criatura ya no brillaba con un heliotropo de colores, sino que destellaba amenazantemente. Era más que evidente que ya no podía seguir luchando. ¡No! Starmie, gritó Misty asustada, cruzando la habitación a toda prisa y cayendo de rodillas junto a su compañero, atrayéndolo a sus brazos y abrazándolo con fuerza mientras la enfermera Joy se unía a ella. ¡Ay, Starmie, ¿estás bien? Starmie dejó escapar un gemido débil y débil. Tranquilizada al menos de que todo estaría bien a su debido tiempo, Misty sacó a regañadientes su Pokébola de su mochila. Luego la apuntó hacia la figura tumbada de su compañero. «Vuelve por ahora y descansa», dijo suavemente, acariciando amorosamente la joya de la extraña criatura, «te lo has ganado». Starmie gimió de nuevo al ser devuelta a su Pokébola. Tras guardar la cápsula en su mochila, Misty se giró hacia el equipo Rocket. Miró al presumido Meowth con odio. Eso fue un truco barato. Le espetó con odio. Meowth simplemente se encogió de hombros arrogantemente, y Misty tuvo que luchar mucho para resistir el impulso de estrangularlo con sus propias manos. Todo salió bien para el equipo Rocket, y eso es lo único que importa al final. Meowth. Rió Meowth con alegría. Misty apretó los dientes con furia, casi incapaz de creer que un Pokémon pudiera hacerle eso a otro y enorgullecerse de ello. Era suficiente para reventarle el estómago, como a cualquier buen entrenador. Pero una cosa era segura, no iba a permitirlo. Aunque le costara el resto de su vida, Misty vengaría a su Starmie y se vengaría de Meowth por la travesura que había cometido esa noche. Nadie trataba así a su compañero y salía impune. Lamentablemente, sin embargo, esta noche no iba a ser esa noche. «Bueno, esto ha sido genial, pero tenemos que volar», dijo James desde el otro lado de la habitación, con una condescendencia petulante que prácticamente rezumaba de su tono. «Así es», asintió Jessie en señal de acuerdo, sonriendo con humor negro. «Después de todo, todavía tenemos que pagarle a esa pequeña rubia imbécil por interponerse en nuestro camino antes». Misty y la enfermera Joy se tensaron ante sus palabras. «Deja a mis amigos en paz», gritó Misty furiosa. Puede que los hubiera conocido ese mismo día, pero ya habían pasado por muchas cosas juntos, y Misty ya sentía una conexión con ambos. Lo último que quería era verlos lastimados. «No te acerques a ellos», añadió la enfermera Joy, con la misma actitud protectora hacia los dos chicos que con tanta valentía se habían ofrecido a ayudar a quienes lo necesitaban. Los 5 miembros del equipo Rocket les dedicaron una sonrisa amenazante.
Misty y la enfermera Joy dieron un paso hacia ellos para contenerlos físicamente si era necesario, pero antes de que pudieran acercarse más, James gritó una última orden. «Cortina de humo», exclamó el hombre de cabello cian. «Coffin». Coffin exhaló una enorme nube de humo negro asqueroso, y al igual que cuando el equipo Rocket invadió el centro, la sala entera quedó envuelta. Misty y la enfermera Joy tosieron y farfullaron, intentando contener la respiración hasta que los densos vapores se disiparan. Unos instantes después, por fin lo lograron. Una vez que pudieron ver de nuevo, inmediatamente descubrieron que el equipo Rocket había desaparecido. Misty dejó escapar un suspiro bajo al darse cuenta de que los criminales habían usado la espesa niebla para escapar. Un escalofrío la recorrió por completo al comprender que esto significaba que ya habían ido tras Nolan en busca de venganza. Rezó para que el chico pudiera defenderse como antes. La alternativa era inimaginable. Sabiendo que había cumplido su parte, a Misty no le quedaba más remedio que esperar que llegaran refuerzos. La única pregunta ahora era, ¿llegarían a tiempo? Nolan miró frenéticamente a su alrededor tras bajar corriendo las escaleras que conducían al centro Pokémon, saliendo a la calle de abajo. La calle estaba completamente desierta, sin un alma a la vista, pero no era de extrañar. Debía de ser casi medianoche después de todo. El chico se preguntaba cuál sería la mejor manera de resolver su dilema, cuando sus gélidos ojos azules se posaron en la mejor solución posible: una cabina telefónica. Justo al otro lado de la calle, bajo una farola encendida, había una cabina telefónica. Nolan casi estalló en lágrimas de alegría en ese momento. Acunando cuidadosamente a Meadow en sus brazos, el chico de cabello dorado echó a correr calle abajo como un ratata con la cola en llamas. Casi arrojándose al pequeño cubículo de cristal, Nolan colocó a su amada compañera en el hueco de su brazo, usando la mano libre para rebuscar en los bolsillos de sus vaqueros. Sacando bastante cambio, el chico metió rápidamente algunas monedas en la ranura y descolgó el auricular. Rápidamente llamó a la policía. «Servicios de emergencia», lo saludó una voz femenina que sonaba aburrida después de que transcurrieran unos segundos angustiosamente largos. «¿Qué servicio requiere?» «Necesito hablar con el departamento de policía de Ciudad Viridian», exclamó Nolan con urgencia. «Inmediatamente». «Estoy conectándote ahora», anunció el operador. Nolan se mordió el labio ansiosamente mientras el teléfono comenzó a reproducirle música, indicando que lo habían puesto en espera. «Oh, vamos, vamos», gruñó el chico rubio en voz baja, los nervios aumentando con cada segundo que pasaba. «Departamento de Policía de Viridian City», lo saludó una voz maravillosamente familiar, y todo el cuerpo de Nolan se hundió literalmente de alivio. «Oficial Jenny», exclamó Nolan. «Nolan, ¿eres tú?» La voz de la oficial Jenny se sorprendió al oír la suya. «Sí, soy yo», respondió Nolan, contento de no tener que perder el tiempo explicando quién era y qué pretendía. «Si esto es una visita social, me temo que no es un buen momento, Nolan», le informó la oficial Jenny, incapaz de entender de qué se trataba, ya que ella misma lo había llevado sano y salvo al centro Pokémon. «¿No oíste mi transmisión de antes? Había una aeronave perteneciente a un grupo de ladrones, pero ahora ha desaparecido de nuestro radar. Tengo que localizarla lo antes posible, así que no tengo tiempo para charlar». En el momento en que se detuvo para tomar aire, Nolan aprovechó la oportunidad para decir una palabra mientras podía. «Eso es lo que intento decirte», exclamó el entrenador de cabello dorado sin aliento. «Sé quiénes son y dónde están». Un silencio atónito recibió esta declaración, por lo que Nolan siguió adelante antes de que el oficial Jenny tuviera la oportunidad de interrumpirlo. «Son miembros del equipo Rocket», informó, e incluso por teléfono escuchó a la policía exclamar horrorizada. «Están atacando el centro Pokémon. Por favor, tienen que ayudarnos». La voz de la oficial Jenny era suave y tranquilizadora cuando respondió unos momentos después. «Lo haré, Nolan, pero primero necesito obtener algunos detalles tuyos», respondió ella de manera profesional. «Primero, ¿cuántos de ellos hay y cuántas personas más hay en el centro Pokémon ahora mismo?» «Hay 2 humanos con 3 Pokémon. Un Meowth, un Ekans y un Koffing», informó Nolan rápidamente, ansioso por terminar con esto para poder volver a ayudar a sus amigos. «Creo que la enfermera Joy, Ash y una chica llamada Misty son las únicas personas ahí ahora mismo, pero no estoy seguro. Todo sucedió tan de repente». «Espera, ¿no estás ahí con ellos?», preguntó la oficial Jenny confundida. Una nueva oleada de culpa invadió a Nolan ante sus palabras. Aunque sabía que no era la intención de la mujer, no pudo evitar sentir que la pregunta era más bien una acusación.
Desechó ese pensamiento rápidamente. No era el momento para esas cosas. No, logré salir, explicó el nuevo entrenador con un tono de preocupación. El equipo Rocket destrozó el lugar, así que no pude acceder a ningún teléfono dentro del centro. Llamo desde una cabina en la calle. Por favor, vengan rápido. Todos los demás siguen ahí. Está bien, me voy ahora, le aseguró amablemente la oficial Jenny. Ahora escucha, quiero que te quedes exactamente donde estás hasta que llegue, ¿entiendes? Esta vez fue el turno de Nolan de protestar y discutir. No puedo hacer eso. Exclamó el chico de cabello dorado, cada vez más frenético y casi histérico con cada segundo que no estaba allí para ayudar a sus amigos. Tengo que volver con los demás. Me necesitan. Nolan, espera. Intentó la agente Jenny, pero fue inútil. Antes de que pudiera decir nada más, Nolan colgó el teléfono y salió corriendo de la cabina, saliendo rápidamente a la calle. Iba a salvar a sus amigos, y nada ni nadie iba a detenerlo. Estaba a punto de cruzar la calle corriendo, preparándose mentalmente para lo que prometía ser una agotadora subida por las escaleras, cuando Meadow gimió y se movió ligeramente en sus brazos, lo que lo hizo detenerse un segundo. Ya había recibido una paliza bastante fuerte del equipo Rocket, y aún no estaba seguro de que estuviera lista para la segunda ronda. Tampoco le hacía mucha gracia la idea de arrastrarla de nuevo a una situación peligrosa. ¿Tiene sentido ordenarte que te quedes aquí afuera, donde estás seguro? Le preguntó a su compañero. Puede que Meadow ya hubiera pasado el punto de agotamiento, pero ni siquiera se detuvo antes de sacudir la cabeza. No lo creía, suspiró Nolan profundamente, demasiado aturdido mentalmente para intentar convencerla de lo contrario. De acuerdo, puedes venir, pero quédate cerca de mí, ¿de acuerdo? Puede que apenas nos hayamos hecho socios hoy, pero no puedo perderte, Meadow, simplemente no puedo. Meadow lo acarició con cariño, su forma de demostrar que sentía lo mismo. Sin nada más que decir, Nolan echó a correr de vuelta al centro Pokémon, más que dispuesto a enfrentarse de lleno al peligro si eso significaba ayudar a sus amigos. Solo esperaba que todos estuvieran bien y que la situación no hubiera dado un giro drástico en su ausencia. La alternativa ni siquiera merecía ser pensada. Y ese es el capítulo 14 abajo. Nos estamos acercando bastante a terminar con este episodio ahora, solo falta un capítulo más. Luego puedo seguir adelante y comenzar con algunas de las partes más emocionantes del viaje de los personajes. Dicho esto, realmente quería incluir esa escena de batalla con Misty, ya que cuando volví a ver el episodio de Anime Canon, honestamente sentí que se había cortado una escena porque no pudimos verla contener al equipo Rocket como dijo que lo haría. Bueno, es hora de otro tema de votación. Sé que esto puede ser un poco pronto después del anterior, pero es otra votación de Pokémon nuevos. Desde que derroté a Misty con mi Nuzlocke y conseguí acceso a corte, he podido explorar mucho más el mapa rojo fuego, así que he podido ver bastantes de mis primeros encuentros para las nuevas rutas y zonas. La razón por la que hice esto es para que ustedes voten más rápido, lo que a su vez me permitirá planificar mejor la historia y ajustar el ritmo. Así que los próximos temas de votación probablemente serán sobre nuevos Pokémon. De todas formas, son mis tipos favoritos, así que todo bien. En fin, aquí están las opciones. Opciones de Pokémon, Ruta 13. Oddish, masculino, naturaleza Adamant, habilidad Clorófila Ruta 3. Jigglypuff, hembra, naturaleza tímida, habilidad de encanto lindo Ruta 16. Spearow, masculino, naturaleza tranquila, habilidad de ojo agudo nuevamente, realmente creo que solo hay un Pokémon para elegir aquí, especialmente considerando que esperé deliberadamente para obtener un encuentro de la Ruta 3 después de tener acceso a la zona Safari para aplicar la cláusula Dubs. Dicho esto, no es mi decisión, así que por favor ayuda dejando una reseña para votar por qué Pokémon quieres que Nolan obtenga esta vez. Por último, solo quiero darles las gracias por leer este capítulo y espero que estén disfrutando la historia en general. Hasta la próxima, seguid leyendo.